En México, solo 7 de cada 100 asesinatos se esclarecen, impunidad fuera de control. Justo vamos a platicar de este tema y saludo con gusto a Jorge Nader, abogado penalista, doctor en ciencias penales y política criminal. Jorge, muy buenos días. Escuchábamos algunos datos bastante lamentables que suceden en nuestro país. Te escucho. Lidia, muy buenos días. Sí, en efecto, es muy lamentable ver cómo pasan los años y los índices de impunidad y de violencia siguen creciendo. A pesar de todas las acciones que se implementen y de las distintas estrategias que se tengan para combatir la criminalidad, la realidad y los datos lo que demuestran es que no solamente no se ha combatido, sino que ha venido incrementando de manera muy clara, tanto en la impunidad, que es el principal de los problemas, pero como también la violencia. Y parece ser que es una tendencia que no frena. Mira, yo creo que hay una serie de problemas asociados a esto. A mí me parece que uno de ellos es que no existe una estrategia clara de política criminal frente a la criminalidad. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado frente al fenómeno criminal de manera planeada y a largo plazo? Estos planes de política criminal, desgraciadamente, en México no existen y sexenio tras sexenio lo que vemos es que se van implementando ideas aisladas que se consideran que en ese momento pueden funcionar y realmente no funcionan y no se tiene una visión de largo plazo. Uno de los tantos ejemplos de esta falta de política criminal es el problema de la policía. Por no irnos muy lejos, desde el año 2000 se pensó en la necesidad de fortalecer una policía federal. Y mientras esto se lograba, se decidió que el ejército entrara temporalmente en las funciones de seguridad pública. Y esa entrada temporal del 2000 del ejército a las labores de seguridad pública, vemos cómo ha permanecido a lo largo del tiempo y ahora ya se ha institucionalizado de plano durante muchos años más. ¿Y qué pasó con la policía en todos estos años? Pues lo que pasó es que nunca se pudo formar un cuerpo federal que respondiera a los principios de acuerdo a una política criminal de largo alcance. Y el ejemplo de la policía es uno de tantos casos en los que vemos cómo no hay una planeación adecuada y, por así decirlo, se enfrenta a la criminalidad a través de ocurrencias o de decisiones del momento reactivas que no tienen que ver con una auténtica actividad de prevención, de detección y de persecución efectiva de la delincuencia. Y eso genera impunidad, desde luego. En el momento en que la delincuencia se siente impune, bueno, pues entonces la criminalidad aumenta, pero también la violencia. Hay una relación muy clara, directamente proporcional, entre impunidad y violencia. Y esto está medido en todas las estadísticas del mundo. Y te preguntaba, ¿qué tendría que ver la autoridad para tomar cartas en el asunto? Si bien el panorama que tenemos, y ya lo adelantabas tú, ¿no?, ha ido incrementando la violencia que se vive, la impunidad que se registra en nuestro país. Ponemos un ejemplo de Oaxaca, que mencionaba este informe de impunidad cero, que es la entidad con mayor impunidad al registrar una tasa de 100%, es decir, que en el último lustro no ha logrado resolver ningún asesinato. ¿Cómo podrían autoridades, tomar cartas en el asunto, voltear a ver la situación que sigue creciendo? Sí, bueno, es un problema muy complejo en donde tienen que intervenir todas las autoridades encargadas, digamos, del fenómeno de la seguridad pública. Por un lado, tenemos que fortalecer a los cuerpos policiales, particularmente en los estados y muy subrayadamente en los municipios. En los municipios de México no existen policías realmente. Es decir, la policía municipal en realidad no está cumpliendo ninguna función, ni siquiera las policías estatales. De tal manera que no tenemos ahí ninguna posibilidad de prevenir el delito o de detectar el delito cuando se está cometiendo. Entonces, fortalecer las policías municipales y estatales, pero en serio. Es decir, con presupuestos, con capacitación, con herramientas jurídicas, particularmente con un servicio de carrera y con todo lo que necesitan las policías, particularmente, repito, las municipales y las estatales. En segundo lugar, también, responsabilizar al Ministerio Público, porque cuando el delito ya no se pudo prevenir por la policía, entonces el Ministerio Público lo tiene que investigar. Así que también hay que fortalecer a los ministerios públicos para que puedan hacer investigaciones rápidas y eficaces. Y desde luego también sensibilizar a los tribunales para que no estén ordenando libertades a personas que claramente intervinieron en la comisión del delito. Entonces, si cerramos la pinza desde la prevención del delito
hasta la impartición de justicia, podremos ir teniendo cada vez más casos de no impunidad y eso va repercutiendo también en la prevención especial del delito. Pero todo empieza con el fortalecimiento de las policías, que es el gran olvidado, es la tarea olvidada en este país desde hace muchísimos años. Jorge, y en conclusión, ¿cuál sería el balance de la impunidad de delitos a 4 años de la administración federal? Bueno, pues desgraciadamente el balance está recogido en las mediciones con datos duros. El balance es que no hemos podido enfrentar la delincuencia de manera apropiada. El balance es que seguimos viendo un incremento de la impunidad asociado con un incremento de la violencia y un incremento en la corrupción. Es decir, no se ha logrado de ninguna manera enfrentar el delito en condiciones tales que pudiera registrar alguna baja significativa en la comisión de ningún delito. Hemos visto meses y mediciones parciales en donde se notan mejorías, pero en el largo plazo la situación ha empeorado con respecto de los años anteriores. Desgraciadamente, el balance es que no ha funcionado la política criminal en estos 4 años de este sexenio, como no funcionó en ninguno de los sexenios anteriores. Vaya panorama, Jorge, muchísimas gracias por la charla de esta mañana. Estoy segura vamos a volver a tocar estos temas y me va a dar mucho gusto coincidir de nuevo contigo. Muchísimas gracias y con mucho gusto.